Bueno, desde Medicus Mundi Guipúzcoa consideramos que todo lo que está pasando en el mundo no es un hecho aislado. Hablamos de fundamentalismos, pero no solo de fundamentalismo respecto a la religión, sino también la forma de poder político, las formas culturales, económicas, ¿no?, que hacen que la visión del mundo sea una única visión, que de alguna manera recorta derechos y crea desigualdades. Medicus Mundi realizamos estos encuentros porque consideramos que es necesario un espacio donde se pueda hablar, compartir y encontrarnos, ¿no? Es el 8º encuentro que hacemos, lo cual significa que sigue habiendo una necesidad de crear estos espacios, encontrarnos y ver las luchas que está habiendo en otras partes y compartir y saber que hay personas que están resistiendo. ¿Cuál es el momento político global que estamos viviendo y por qué nos debería preocupar? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo un momento de régimen de guerra, es decir, una decisión deliberada del capitalismo de rearmarse, militarizarse, una era de la fuerza bruta, como la llama Olga Rodríguez, donde se ha volado el derecho internacional y una época complicada para las resistencias populares. Ahora bien, la pregunta que igual tenemos que hacernos es: ¿con qué nos sentimos más seguras? ¿De qué tenemos más miedo? ¿De una amenaza militar o de no tener centro de salud, médico, escuela, universidad, servicios? Bueno, pues creo que la pregunta es clara, ¿no? Tenemos que defender lo común, lo público, lo popular, lo colectivo, lo nuestro, porque ninguna se salva sola. Y para eso hace falta una rearticulación en torno, creemos, a un feminismo por la paz y un feminismo de los pueblos y antiimperialista, porque ser pacifistas no implica ni ser pacíficas ni ser pacientes. Y en un momento en que la lucha por la paz es la causa más urgente, no tenemos que tener miedo a seguir saliendo en las calles a enunciarnos. Feminismo por la paz contra la guerra y contra el rearme. Desde luego, en estos momentos en que está desarrollándose y creciendo y extendiéndose el discurso de la seguridad, ¿no?, de que todo vale por la seguridad y que tenemos miedo por la seguridad, desde los feminismos, desde las feministas o desde mí misma, sí que estamos realmente preocupadas, pero bueno, en pie de lucha y en pie de guerra, porque esto realmente lo que está haciendo es crear unos sujetos peligrosos, otra vez colectivos que coinciden con los más pobres, con los más marginados, con los colectivos migrantes, si son musulmanes o de países árabes, mucho más desde luego, y está favoreciendo, claro, a lo que ha sido y viene siendo la industria no armamentística global para hacer guerras, que también, sino a la industria carcelaria, a la industria de detención, a las industrias policiales y a lo que ahora se llama la politización de todo el conflicto que existe de convivencia, si existiese algo de conflicto de convivencia. Entonces, esta es la gran alarma, que está perjudicando y va a perjudicar mucho a los sectores a los que había que dar protección, amparo, ayuda, apoyo y solidaridad. Lamentablemente, en países como Ecuador, existen muchas zonas en donde se concentra los impactos que generan ciertas actividades, principalmente extractivistas, como la explotación petrolera, la explotación minera. Estos impactos causan daños tanto a los ecosistemas como a las poblaciones que viven ahí. Esto es lo que se llama una zona de sacrificio, en donde los impactos están sacrificando principalmente derechos, tanto derechos de la naturaleza como los derechos humanos, los derechos colectivos de las poblaciones indígenas principalmente que viven ancestralmente en esas zonas.
En esas zonas no se puede encontrar agua limpia, ni superficial, ni subterránea. Los suelos ya no son aptos para la agricultura, el aire está contaminado con sustancias muy tóxicas que generan enfermedades como el cáncer. Y en esas zonas hay una incidencia de cáncer muy alta, mucho más alta que la media nacional. Estas son las zonas en donde se está sacrificando la vida por los ingresos económicos que generan las actividades como la petrolera o la minera. The understanding that AI and technology is neutral is a big myth. AI is algorithmic based, and we feed active data and information to include and exclude. And what it includes and what it excludes already is based on the structural inequalities that exist today. Who's being represented, who's being excluded, who's being seen, and who's being silenced. In terms of racism, the prompts we feed in and the information that we get are completely essentialized in colonial understanding of race, class, and ethnicity, right? It's reproducing eugenic logics in many, many ways. We categorize Asians as fit for some kind of work, right? You write a productive person and immediately white, well-suited males show up. And even within that category, like even within the category of women, or, it depends on what context. The white women will be in a separate context, the Latino, the Asian, the Filipino will be from another context. So it's very, very systematically, digitally categorizing, profiling, and reinforcing the structural biases and inequalities that exist today. So it is in no way neutral. Acompañar desde el feminismo es una tarea humanizante, porque en contextos donde el aborto es criminalizado, las mujeres sufren mucho más desde la decisión de dar este primer paso hasta la búsqueda de quién te acompañe en ese proceso. Y en ese proceso justamente el papel de las acompañantes es clave, porque en primer lugar no las juzgan, además acompaña el dolor, porque es dolorosa esa situación. Es que las mujeres viven con mucha culpa y las consecuencias que puede acarrear cuando acuden a servicios clandestinos es que pueden tener complicaciones. Y la culpa las atraviesa tanto que consideran que se merecen esa complicación o esa situación dolorosa porque tomaron esta decisión. En sociedades tan criminalizadas, donde hay además un componente muy fuerte de presión cultural y muy conservadora, este estigma es mucho más fuerte. Entonces muchas mujeres que sufren las consecuencias llevan esta situación en silencio y yo creo que ahí marca la diferencia. Sin embargo, es todavía muy restrictivo porque las mujeres acompañantes, al no estar visibles, tampoco son fáciles de ubicar y también hay un tema de autocuidado, ¿no? En ese sentido, aquellas mujeres que habían recibido acompañamiento habían podido en alguna manera sanar la culpa, porque hay mucha culpa frente a esta situación, haber sido escuchadas y haber llevado el proceso con tranquilidad.